Y yo la siguiente pregunta que te quería hacer, ya, no, ya de cara al 42, que va a ser también cuando la mayoría de unidades, ya no solo la Großdeutschland, sino pues de las Waffen-SS principalmente, se da el cambio de regimiento a división, que en este Sí. caso la Großdeutschland va a ser una división motorizada o al menos de nombre, a partir de abril del 42 más o menos. ¿Puedes explicar un poco a qué se debió ya el empezar a transformar esta división, estos regimientos a unidades más grandes? Sí, bueno, como se ha visto que para su forma de analizar las cosas, estas unidades funcionan, dicen, pues entonces cuanto más grande sea, mejor, ¿no? Porque un regimiento, aunque sea una brigada en la práctica, tiene una capacidad X. Si esto lo elevamos al nivel de división, tiene mucha más capacidad, ¿no? Y aquí volvemos a ver que tiene un privilegio total. Por ejemplo, sus dos regimientos de infantería, cada uno copia el regimiento original, es decir, son batallones de 5 compañías con regimiento de 5 batallones. ¿Eh? Pero tiene, por ejemplo, un detalle muy curioso, y es que están totalmente motorizados. ¿Eh? Absolutamente motorizados. A un regimiento se le da el título de regimiento de fusileros y entonces se quiere mantener una tradición de más unidad más ligera. Regimiento de fusileros Großdeutschland. Bueno, pues este regimiento, todo su personal se transporta en vehículos ligeros todoterreno, es decir, lo que llamaríamos jeeps todoterreno, ¿no? Mientras que el otro regimiento, que es el que quiere, digamos, encarnar a la infantería más pesada, recibe el nombre de Grenadier Regiment, el regimiento de granaderos Großdeutschland, y este se transporta en camiones. Como a día de hoy los ejércitos están totalmente motorizados, pues no nos llama la atención. Pero cualquier soldadito alemán que viera un regimiento donde todos los soldados iban montados en un vehículo, alucinaba, ¿no? Esto no era para nada lo habitual. Mm, Fíjate el detalle de siempre estamos hablando de que se busquen estas unidades mucho lo de crear esprit de corps, espíritu de cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué eso se les llama Regimiento de Infantería Großdeutschland 1 y Großdeutschland 2? No, hombre, no. Vamos a buscar la tradición. Regimiento de Fusileros Großdeutschland, regimientos de Granaderos Großdeutschland, ¿no? Para que encarnen tradiciones militares. Pero aparte de eso, ya siendo una división de infantería motorizada, sus medios acorazados y de cañones de asalto son ya muy notables, ¿no? Disponen también de importantísimos medios blindados sobre ruedas para reconocimiento. Luego, sí, división de infantería motorizada. Pues mira, en la práctica no. En la práctica era una división acorazada. O para ser más exactos, una división acorazada tenía bastante menos potencia que la división, en teoría, de infantería motorizada Großdeutschland. ¿Eh? Eh, ¿Por qué no dan el paso de bautizarla como división Panzer? Porque aquí estamos jugando con el factor tradición. Si tú quieres encarnar una tradición, bueno, pues ¿cuál es el arma más antigua? La infantería. Los alemanes emplean una expresión muy similar a la que utilizamos en España. Para los alemanes la infantería es Königin aller Waffen, la reina de todas las armas, ¿no? Entonces, si una unidad quiere encarnar las tradiciones militares germanas, tiene que ser de infantería. Que en la práctica es una división cruzada, sí, pero tiene que llamarse de infantería. Por eso al final de la guerra, cuando ya es netamente una división acorazada, bueno, joder, tiene un regimiento acorazado que no tiene nadie, va a seguir sin ser bautizada como división acorazada. Se le llamará división de granaderos acorazados, ¿no? Panzergrenadier. Pero, repito, es un elemento de los que se utilizan para eh, darle esa fuerza moral, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y
Sobre todo que a estas alturas del 42, cuando se va a crear la división, ya tiene la unidad tal prestigio que te encuentras con que la gente sabe que las posibilidades de palmarla sirviendo en esa división son superiores a las posibilidades que tienes de morir sirviendo en otra división, no por eso deja de resultar atractiva, al contrario, es muy atractiva. Yo no sé si quien nos escuche lo ha leído, el libro de Guy Ayer, el del soldado olvidado. Te lo digo porque, claro, ahí lo ves clarísimamente. Este señor realmente ni siquiera era del todo alemán, era mixto, franco-alemán, ¿no? No le habría sido muy difícil escabullirse de servicio militar o que lo mandaran a unidades un poco más tranquilas. Pero bueno, enloquece, pensando que va a estar en la división Großdeutschland. ¡Buah! Madre mía, si esto es lo mejor que te podía ocurrir, si estar en esa unidad tan de superélite, tan de superchoque, ¿no? Y bueno, se le da, repito, ahora en esta organización que tiene lugar en el frente, ¿eh? Se le dan unos medios potentísimos. Unidad totalmente motorizada, unidad que ya cuenta con su regimiento Panzer entero, que cuenta con su grupo de cañones autopropulsados, de Sturm Shoot, perdón. También es curioso, también su regimiento de artillería también es muy potente. La única cosa en la cual, curiosamente, nunca se le llegó a dotar y estuvo planificado a este regimiento de artillería fue de un grupo de lanzacohetes, de Nebelwerfer. ¿De acuerdo? Estuvo planificado dotarle de un regimiento, de un grupo de lanzacohetes, pero al final no sé qué, no sé. Pero sí que tiene, por ejemplo, un grupo antiaéreo. ¿eh? Los grupos antiaéreos, más o menos la gente lo sabe, las armas antiaéreas eran prácticamente todas potestad de la Luftwaffe, que bueno, empleaba elementos de su artillería antiaérea en apoyo a los combates terrestres, pero eran de la Luftwaffe. Las poquitas unidades antiaéreas que tiene el ejército están dotadas casi siempre de antiaéreos ligeros. No, no. El grupo antiaéreo de la Großdeutschland tiene sus celebérrimos 88 también, ¿no? Bueno, decirte, es una unidad de una potencia tremenda. Ahora muy imbuida ya con ese prestigio que le da las dos campañas que lleva y por eso cuando se lanza la operación del verano del 42, su papel es destacadísimo. ¿eh? Va a tener un papel fundamental en el primer salto, que es cuando se avanza hasta Voronezh, para alcanzar el río Don, que es cuando las tropas alemanas, para sorpresa de los soviéticos, una vez en Voronezh, en el Don, en vez de girar hacia el norte para asaltar Moscú, que es lo que los soviéticos esperaban, se desplazan hacia el sureste en dirección al Cáucaso, ¿no? La división Großdeutschland va a tomar parte en ese avance, pues justamente hasta que llega a un afluente del río Don, creo que se llama Manish, que los alemanes convencionalmente consideran que es el límite digamos, de Europa, ¿no? Y entonces es ahí donde ya deja de participar en la ofensiva del año 42. ¿Por qué? Bueno, hace un instante lo acabo de decir, los soviéticos estaban convencidos de que el ataque principal alemán ese verano del 42 iba a ser hacia Moscú. De tal manera que una parte súper importante de sus fuerzas pues estaban acumuladas para la defensa de Moscú. Ahora, vamos a decirlo de una manera un poquito exagerada, están ociosas porque el esfuerzo principal alemán está yéndose hacia el Volga y el Cáucaso. Con lo cual, ¿qué les permite? Pues meterle mucha presión al grupo de ejércitos centro. El grupo de ejércitos centro que ha quedado muy debilitado.
en esta serie de programas que hicimos sobre el Frente del Este, año tras año, ya comentamos cómo para lanzar la ofensiva del 42, lo que se ha hecho es dejar en cuadro al grupo de ejércitos centro y al grupo de ejércitos norte. Prácticamente un tercio de cada división de infantería ha sido trasvasado a las unidades del grupo de ejércitos sur. ¿Qué pasa entonces? Tienes un montón de tropas soviéticas acumuladas delante de Moscú y un grupo de ejércitos centro muy debilitado. Por eso, una vez sobrepasado el Don, dice, para la Großdeutschland, para porque hace falta algo que sirva como reserva operativa de gran contundencia en el grupo de ejércitos centro. Y se la detiene y se la envía al grupo de ejércitos centro, donde es un poquitín más difícil describir lo que va a hacer este año, porque realmente está dividida en muchos grupos de combate que están actuando allá en cada lugar del grupo de ejércitos centro, sobre todo en el saliente de Rezdev, que es el que veo que estás poniendo ahí. Sí, sí, Sobre todo ahí. En cada lugar donde los soviéticos van a intentar algo de una cierta envergadura, va a aparecer una parte de la división Großdeutschland para frenarla, ¿no? Luego, bueno, pues no va a tomar parte, por tanto, ni en la batalla del Cáucaso, ni en la batalla de Stalingrado, pero va a ser fundamental para que los soviéticos no destrocen al grupo de ejércitos centro, que es algo que podrían haber conseguido en esas fechas. Y esto me recuerda, creo que no lo hemos soltado, que a partir de este momento esta división va a ser empleada mucho en esta manera, ¿no? Es decir, como grupos de combate que van a operar taponando una brecha tras otra, una brecha tras otra. Sí. Decía que me recuerda que hay otra unidad de las unidades que pertenecen a la Großdeutschland que ha tenido un papel ya de este tipo. Me explico, tengo que volver un pelín atrás. Dentro de este conjunto de unidades Großdeutschland hay un destacamento que está en el cuartel general del Führer para prestar protección directa, ¿no? Tiene una unidad muy chocante porque tiene un batallón una compañía de carros, una compañía de cañones, una compañía de antiaéreos, una compañía de infantería, bueno, un poco de todo. Se llama Führerbegleitkommando, mando de escolta de Hitler. Y como es una unidad que no es de guardia de honores, sino una unidad de combate, bueno, no basta con que estos tíos tengan estas armas, tienen que demostrar que las saben utilizar. Así que se la va a enviar a hacer una especie de, entre comillas, tour operacional, ¿no? Y se la envía al grupo de ejércitos norte. ¿En dónde vendría bien esto? Dice, pues hombre, aquí la única operación importante que estamos haciendo ahora es la ofensiva esta de Tigben en el otoño del 41. Pues allá que se va. Y este Führerbegleitkommando se va a emplear muy cerca de donde estuvo la División Azul en esta ofensiva del otoño del 41, al este del Volkhov. La División Azul tenía como vecina a su izquierda, por el norte, a la 126 División, que finalmente se encargó fundamentalmente del avance y la defensa de un lugar llamado Balaya Visera, una estación de tren muy importante. Bueno, es ahí donde se va a emplear ese grupo. Pero fíjate si llega a ser, todo el mundo lo sabe, dura y dramática y complicada la situación en el frente del este, que este Führer Brigade Comando al cual se ha enviado a hacer este tour operacional de instrucción, casi como quien dice, va a volver al cuartel general en abril del 42, y prácticamente a cero de efectivos. Pues precisamente lo que estábamos viendo antes
de la Operación Marte, ¿no? Donde la división Großdeutschland va a tener que ir a un poco, pues, a salvar la situación, ¿no? Entre otros Sí, refuerzos. Recuerdo una frase que leí en el libro de Antonio Muñoz, que comentaba que Model, ¿no? Que Walter Model, que va a ser, pues, el que se encargue de la defensa del saliente de Racef, colocaba a este tipo de divisiones, a la Großdeutschland, que lo vemos aquí que la metieron justo en la punta del saliente, y él dijo que prefería que se desgastasen estas unidades en combate porque sabían que tenían una tasa de reposición muy alta que otras de sus unidades normales de la Wehrmacht pues no tenían. Entonces, pues bueno, si se desgastaba la división Großdeutschland en ese caso, pues no pasaba nada porque sabía que rápidamente iba a estar activa muy pronto y la iba a tener de nuevo disponible. Entonces, al final, fíjate, ¿no? Hasta qué nivel de detalle, pues, en época los generales, pues, hasta tienen esto en cuenta, ¿no? Esto que has comentado al principio. un Bueno, poquitín, porque, claro, estamos dando siempre por, sí, por por hecho sabido. de que, no, sí, que el público que nos está siguiendo hoy, eh, igual que se ha empapado a lo mejor la serie esta que Sí, hicimos de Frenzer este, ¿no? Y habría que recordar que es que la Operación Marte, esta, que es el intento que hay por cargarse al grupo de ejércitos centro, tenía asignados más medios que las tropas soviéticas que operaron contra el sexto ejército en Stalingrado. Una operación de altísima envergadura, de un máximo nivel en cuanto a potencia y a planificación, que había sido concebida ni más ni menos que por el mismo mariscal Zhukov. ¿De acuerdo? Bueno, pues la operación Marte, voy a utilizar una expresión un poco de andar por casa, le salió como el culo, le salió fatal, no consiguieron prácticamente nada y una gran parte del éxito a la hora de frenar este conjunto de ataques soviéticos que conocemos como Operación Marte, que tenía que haber liquidado el grupo de ejércitos centro, una gran parte de ese mérito le corresponde a la división Großdeutschland. Sin los meses anteriores, los mandos alemanes han dicho qué bueno poder disponer de una tropa de choque de élite para emplear en el lugar exacto de las ofensivas. Ahora dicen, qué bueno disponer de una tropa de choque de estas características para controlar todas las situaciones críticas, ¿no? Y de nuevo, pues decir que este tipo de cosas son las que aún más van a hacer subir el prestigio de la ya división Großdeutschland. claro. Y su siguiente paso va a ser, pues, junto con bueno, el segundo cuerpo Panzer SS, su segundo paso va a ser resolver la situación en torno a Kharkov, que bueno, ya no solo en torno a Kharkov, sino que es en torno a todo el grupo de ejército sur alemán que se vio pues completamente desbordado, ¿no? Ante el avance soviético tras embolsar al sector ejército en Stalingrado y luego al iniciar pues lo que va a ser la operación Saturno, que ya va a tener pues como objetivo aislar a todo el grupo de ejército sur alemán pues contra el mar de Azov y bueno, y a los que estaban en el Cáucaso, pues directamente es ahí por Rostov, ¿no? Efectivamente, es una operación esta de la brillante operación que realiza von Manstein en torno a Kharkov y que es definitivamente es la última victoria estratégica alemana en el frente del este. Bueno, pues la división Großdeutschland tiene un peso especialmente importante que hay que subrayar especialmente porque acabas de decirlo clarísimamente, la gloria o el mérito lo comparten con las tropas del primer cuerpo de ejército acorazado de las Waffen-SS. Pero claro, hay una diferencia. El cuerpo de ejército acorazado de las Waffen-SS lo componen divisiones que acaban de salir de Francia. Se les envía desde Francia, donde han estado reorganizándose, reequipándose, reconstituyéndose,
se les envía a esta operación y lo hacen estupendísimamente. Pero atentos, el mérito que tiene lo de la Großdeutschland en esta operación es que no ha dejado de combatir en ningún momento, y que ha tenido el tremendo desgaste que supone el haber anulado los proyectos soviéticos para el grupo de ejércitos centro, ¿de acuerdo? Luego, estamos hablando de una unidad que tenía que estar literalmente exhausta, ¿no? Y sin embargo, pues eso, vale, esto está en centenares de libros y no voy a descubrir ningún secreto. El papel que tiene en esta batalla de Kharkov, pues es importantísimo, ¿no? Igual que el que va a tener en la siguiente fase operativa suya, que es Kursk. Sí, sí. A partir de aquí, creo recordar lo visto antes, que fue en junio, cuando se va a haber una nueva transformación de la Deutschland, que va a pasar de división motorizada a división Panzergrenadier, aunque bueno, como ya has comentado, pues una cosa es el nombre y otra cosa es lo que de verdad tenían, que más o menos son divisiones con una plantilla de unos 21.000 efectivos más o menos, 200, casi 300 carros de combate y además se le va a añadir, precisamente en Kursk, se le van a añadir los 200 primeros Panteras que salen de fábrica, que los va a liderar la Großdeutschland, que junto a lo que has comentado antes del batallón Tiger, más o menos un batallón Tiger puede tener unos 45 Tiger, pues es que estamos hablando de que en este momento, en el verano del 43, la Großdeutschland es sin ninguna duda la división más potente del ejército alemán, pero vamos, Sí, pero sí, que sí, sí. equivale, a ver, no equivale a un ejército por sus efectivos de infantería, que son más limitados, pero en cuanto a medios, sí Ujú. que prácticamente puede tener más medios que un ejército. Sí, sí. No, pero fíjate, es un dato muy curioso, porque tú subrayas el hecho de que se le van a poner bajo a su disposición los 100 primeros Panther que llegan, ¿no? El Panther, vuelvo a decir que a veces tenemos que hacer cosas que a alguno de nuestros oyentes le parecerá superfluo que lo digamos, pero también tenemos que pensar que quizá algún oyente no esté tan puesto en el tema. El Panther es el mejor carro de combate de la Segunda Guerra Mundial. Diré, no, no, eso es el T-34. No, mira, por diseño y capacidades es el Panther. La diferencia es que el Panther se construye en 4.000 y el T-34 se construye en 64.000, si no me equivoco, ¿no? Pero por diseño y todo esto es el mejor. Cierto, era muy novato este carro. La mayor parte de las bajas de los Panther en Kursk son por avería, ¿eh? Porque se lanzó prácticamente vamos a decirlo así, sin rodaje. Pero, vuelvo a decirte, no son, esos 100 Panthers no son de la división Großdeutschland, sino una unidad que se pone a disposición de la Großdeutschland, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué te subrayo esto? Porque técnicamente no significa que tú estés incrementando el poder de la Großdeutschland. Se pueden haber puesto a disposición o de otra unidad. El poder de la Großdeutschland realmente lo ves en la nueva plantilla que ha adoptado, ¿no? Al pasar a Panzergrenadier, ya se supone que sus infantes gozan también de alguna protección acorazada. Más o menos a todos los locos de la historia militar, en algún momento de nuestra vida, cuando éramos jovencitos, nos dio por el maquetismo, ¿no? Algunos siguieron y se han transformado en grandes artistas del maquetismo. Yo alucino con las maravillas que veo. Y otros, cuando fuimos conscientes de que no teníamos un gran futuro, pues lo dejamos. Bueno, a toda esta historia viene porque más o menos cualquier amante de estos temas sabe lo que es el Hanomag, ¿eh? El Sonderkraft ASEU 250, el transporte acorazado de personal tan característico de la Wehrmacht. Como todos lo hemos pintado y construido cuando éramos jovencitos, adolescentes, y estaban esas cajas de tamilla con esas figuras tan impresionantes, pues uno dice, bueno, esto de los Hanomag debe ser más o menos como lo más habitual en el Hetman. Todo el mundo tenía que ir más o menos en un Hanomag. Nada, de nada, de nada. En teoría, en teoría, un regimiento de granaderos blindados
tenía que transportarse en ese tipo de vehículos, porque lo decía su nombre, granaderos blindados. Ahora, cuando un regimiento de granaderos blindados disponía de una compañía transportada en los Hanomag, los Sonderkraftfahrzeuge 250, el coronel del regimiento hacía palmas con las orejas de alegría, porque no era muy normal eso, ¿eh? Una compañía ya era mucho. Un batallón entero. Madre mía, eso eran 4 gatos. 4 casos, ¿de acuerdo? Pues muy bien, la división Panzergrenadier Großdeutschland tiene un batallón de cada uno de sus 2 regimientos de infantería mecanizado. Va a bordo de sus Hanomag, ¿de acuerdo? Lo cual, vuelvo a decirte, estamos como al principio del primero del año 39. Siempre va a tener una plantilla de armamento excepcional, ¿eh? La mayor parte de las divisiones acorazadas, si dispusieron de una compañía de infantería sobre blindajes, sobre vehículos blindados, ya se sentían felicísimos. No, la división Großdeutschland llegó a tener 2 batallones enteros de infantería mecanizada sobre vehículos blindados Hanomag, Sonderkraftfahrzeuge 250, ¿no? Y es más que en el hecho de que se le agregue estas unidades de Panzer, que en su estructura orgánica ya se prevea esto, es lo que nos demuestra eso, que se la está concibiendo, siempre se la está concibiendo y organizando como esta unidad de gran pegada, ¿no? Otro hecho, por ejemplo, el grupo de su regimiento de artillería ahora va a tener todo un grupo de artillería autopropulsado. Eso también era una especie de ideal para cualquier general que mandase una división Panzer. Tener un grupo entero autopropulsado. Madre mía. Si tenían una batería autopropulsada ya se sentían más felices que el guerra. No. Su propio grupo entero autopropulsado. Sí, y bueno, por no meternos tampoco mucho, porque hay mucho que hablar y tal, en la Operación Ciudadela, la división Großdeutschland va a quedar pues a la izquierda, ¿no? O sea, si la cuña alemana se puede dividir en 3, la cuña sur, pues el segundo cuerpo Panzer SS va a estar en medio, la Großdeutschland a la izquierda y luego a la derecha el destacamento Kemp. Y aquí, pues bueno, la Großdeutschland más o menos le va a poder cubrir el flanco a las divisiones SS, pero no va a ser suficiente. Y ya, si quieres, puedes dar tu opinión sobre así algunas claves del fracaso alemán en la Operación Ciudadela, en la batalla de Kursk. Bueno, Así, ya lo para vimos un resumir. poquitín, Sí, sí. con cierto detalle, quiero decir un poquitín, no, con Mm, cierto detalle cuando hablamos de ese sí. capítulo que es Kursk. Mira, la operación de Kursk evidentemente no pudo triunfar nunca, no porque por la diferencia de poderío de un ejército con otro, no, porque el ejército rojo había sido infinitamente más potente que la Wehrmacht el año 41, ya lo era. Lo que aquí no había era ni el más mínimo factor sorpresa. Es que estaban esperándolos, con todo, les estaban esperando con todo. Era imposible penetrar por allí porque estaba todo archi defendido con unas cantidades de minas, de trincheras, de artillería, de lo que quieras, que produce hasta vértigo, ¿no? Pero es que no había ni el más mínimo factor sorpresa, es que no podían, para mí, no hubieran podido nunca conseguirlo por carecer de en absoluto el factor sorpresa. Eso es una cosa que el Sí. ejército alemán en todas las campañas que ha librado le ha sacado el máximo de partido. Si quieres, volvemos al año 40 y pensamos por qué tiene tantísimo éxito. Una de las partes del éxito es porque atacan por las Ardenas, que es por donde nunca nadie hubiera pensado que iban a atacar. Entonces, en Kursk
sorpresa cero, ¿no? Sí. Así que Sí, sí. ya No, puede. lo dejaré en la descripción, la serie de programas, si alguno la quiere ver, que ya casi todos los programas están cerca de las 200.000 visitas, lo cual es una barbaridad y lo dejaré en la descripción. Ujú. Pero sí, sí, yo coincido contigo. Está claro que atacar una posición completamente fortificada con 5 o 6 anillos defensivos y una reserva móvil prácticamente en cada sector dispuesta a abalanzarse sobre las rupturas alemanas era prácticamente ¿No? imposible de. Y que fuera del saliente, las reservas que tienen Mm, situadas, es decir, si hubieran conseguido confluir en Kursk, las pinzas norte y sur, tampoco hubiera supuesto nada, porque las reservas, el ejército de la estepa, que estaba situado fuera del saliente, habría atacado entonces. Es que, ya claro, digo, es claro. que esta es una jugada jugar con cartas marcadas. Si es que ya sabes qué Sí, vas sí. a poner en el campo de batalla. Entonces, Ujú. Pues a partir de aquí, resumiéndolo también, una vez que los alemanes fracasan en tomar Kursk, se van a producir una serie de contraofensivas soviéticas, tanto en el norte, en la cuenca de Orel, en el saliente de Orel, perdón, y luego al sur, en la cuenca del Donetsk, que van a ir empujando poco a poco pues, al ejército alemán hacia el Níper. Y aquí, pues la división Grossdeutschland, sin ninguna pausa, prácticamente desde, ¿no? Desde la Operación Azul, ¿no? Desde que se nada, lanzaron sin hacia parar, Voronezh, va a ir combatiendo en una serie de, bueno, de sí, sí, repliegues sí. continuos hasta que voy a poner ahora el mapa, vamos a llegar al Níper, en la que de nuevo Manstein va a estar ahí pues manteniendo la situación hasta más o menos marzo, que es destituido y bueno, y nuevamente pues la división Grossdeutschland va a jugar un papel de bombero, ¿no? Además, creo que se le Exactamente. llegó a denominar algo así, ¿no? Los No, no, bomberos. no. Fíjate, si lo tenían asumido ellos mismos, que la división Grossdeutschland editaba su propio periódico. Esto era. Los alemanes, este tipo de historias le daban una importancia tremenda, ¿no? Lo vemos incluso en el caso de la División Azul nuestra, ¿verdad? Que la División Azul nuestra editaba en Rusia un periódico, la hoja de campaña. Tú ves la calidad tipográfica de ese periódico y dices, joder, es que habría muchas ciudades españolas de provincias que no tenían un periódico de esa calidad. Bueno, pues aquí pasaba lo mismo. Por supuesto, si la modesta comparativamente División Azul tenía su propio periódico, ¿qué te voy a decir yo? Eso era el escaparate del ejército alemán. Editaba un periódico que era una pasada, una chulada. Su nombre es muy significativo, Der Feuerwehr, el bombero. Porque efectivamente ellos sabían que eran los bomberos del frente del este. ¿De acuerdo? Y que estaban todo el día sin parar apagando fuegos de un sitio para otro, un sitio para otro, un sitio para otro. Sí, además, a ver, voy a poner el mapa. Además, más o menos, ¿vale? Fueron ubicadas aquí, justo no sé aquí, Kirovogrado, ¿vale? Más o menos, que está justo pues en esta curva que hace el Ujú. Níper para poder salir tanto al norte como al sur en las distintas rupturas que se van a producir por parte de los soviéticos para saltar bueno, las posiciones del grupo de ejército sur, que al final superan ya por desgaste, o sea, ya cuando ya el ejército alemán se queda sin capacidad para sus reservas móviles, se quedan sin capacidad para ir, como decía Manstein, cortando las cabezas de la hidra, ¿no? Que no paraban de producirse por todo el frente, pues aquí ya es cuando se va a producir en bueno, pues la ruptura, ¿no? Soviética del Níper. Aquí va a participar la Großdeutschland pues en todas estas rupturas soviéticas y luego ya se va a ir replegando hasta el Níster, que se va a Ujú. poner más o menos por la actual Moldavia. Y es que aquí los combates son feroces, o sea, aquí donde, por ejemplo, Bitman llega a los 100 blindados destruidos, en una semana me parece que destruye otros 20 más, o sea, son auténticas barbaridades. Y no sé si quieres destacar algo de aquí, Carlos, y ya nos vamos a su No, último que mira, destino. simplemente Sí. que este es Mm. un teatro de operaciones que se prestan mucho a, a estas virguerías tácticas, ¿no? Me refiero que estamos hablando de Ucrania, esto es una zona llana, relativamente despejada para lo que es el territorio soviético, es decir, no tiene tantos grandes bosques, tiene grandes ríos, pero no es una zona tan pantanosa como el norte de Rusia. ¿A qué viene todo esto?
Pues que aquí le saques el máximo rendimiento a la eficacia táctica, a la agilidad táctica, al movimiento, a la maniobra. Y una unidad como la Großdeutschland, que está también equipada para este tipo de lucha y también preparada para este tipo de lucha, por eso tienes aquí esas virguerías. No, en un teatro de operaciones como el del norte o incluso el del centro, muchísimo más boscoso, muchísimo más pantanoso, no se le podría haber sacado tanto jugo a la maniobrabilidad de esta unidad. Y ya va a ser para más o menos julio-agosto, después de que los soviéticos lancen la operación Bagration, ¿no? Que poco a poco va a ir aislando al grupo de ejércitos norte contra Curlandia, cuando la Großdeutschland nuevamente tiene que ser enviada con gran velocidad a más o menos la zona de, bueno, la actual Porriga, más o menos, un poco más al sur, para intentar, pues, que los soviéticos no terminen de aislar, ¿no? A Que todos no los grupos de entren, ejércitos norte. que no entren en Prusia, ni más ni menos. Sí, mira, al final, entre la Großdeutschland y otras unidades, consiguieron en el grupo de ejército sur frenar los avances soviéticos hasta unos extremos que a los soviéticos les fastidiaron muchísimo. Los soviéticos, no por casualidad, el año 43, su mayor esfuerzo, me refiero después de Kursk. Después de Kursk y hasta el verano 44, su mayor esfuerzo lo hacen contra el grupo de ejército sur en Ucrania. Por varias razones. Una, porque temen, por ejemplo, que a los alemanes finalmente se les caiga la venda y no decidan cambiar de política en Ucrania y apoyarse de una manera clarísima en el nacionalismo ucraniano, en lo cual habría supuesto un refuerzo para Alemania. También porque Ucrania es el granero, porque es riquísima en minerales, pero también porque Ucrania es la llave hacia los yacimientos petrolíferos de Rumanía. Sí. Claro, o sea, los soviéticos pensaban, tenían clarísimo que había que llegar allí. Y de hecho, su idea es que en la primavera del 44 ya tenían que estar en Rumanía. ¿De acuerdo? No lo consiguen. Evidentemente que no lo consiguen. Ha llegado el verano del 44 y están, como tú acabas de señalar, en la frontera de lo que hoy sería Moldavia. ¿Cerca de Ploiesti, de los campos petrolíferos? Sí, pero no encima de Ploiesti, ¿de acuerdo? Entonces, que finalmente los soviéticos aquí tengan una, no decir derrota estratégica, quizás sea un poco exagerado, pero sí una decepción estratégica, porque avanzan bastante menos de lo que consideraban necesario y oportuno. Bueno, pues que esto se haya logrado tiene que ver en gran medida o en buena medida con esta maniobrabilidad que está desplegando la Großdeutschland y sus grupos tácticos que, ahora te copio yo la expresión de Manstein, van cortando las cabezas de la hidra, ¿no? Y aquello parece más o menos controlado, por así decirlo. Si no quieres perderte nada, únete a nuestro canal de Telegram, cuyo link encontrarás en la descripción.